gloria eterna. Amén. Y quiero que leamos una porción de la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7 versículo 8. Eclesiastés dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo ¿de qué? De espíritu. Y en esta parte de la palabra de Dios, en Eclesiastés, muestra algo muy importante, y es que, ¿qué dice? Que es mejor que el fin del negocio que el principio de ella. Yo soy quien decido cómo puedo terminar. Yo soy quien tomo la decisión cómo termino y cómo llego al final. O dice que es mejor el ¿qué? El sufrido ¿de qué? De espíritu. O que el altivo de espíritu. Hay personas que dicen, no sé si ustedes lo han escuchado, que siempre dicen, todo ya se lo sabe. Ah, sí, yo estudié, yo hice 6 semestres en la San Marino. Sí, yo hice, sí, yo también fui y estudié no sé qué. Yo también hice no sé qué, pero nunca ha terminado nada. Ese es el altivo de espíritu. El que ha sufrido, el que ha padecido, el que se ha esforzado, el que le ha metido, el que ha, mejor dicho, se dedicó, se esforzó, él es el que ha sufrido. Pero dice que es mejor que el que al final termina. Que al principio, de pronto uno pone un negocio, hay veces al principio, o pone algo al principio y uno dice, voy a ir con toda. No, yo no sé si a alguien le ha pasado, pero uno sueña cuando uno pone un negocio. Yo pongo una empresa, un negocio, y uno dice, uy, voy a estar en la gloria. Mejor dicho, eso me va a ir bien, voy a comprar carros, casas. Yo sé que al principio uno ya dice así, yo sé que al principio es difícil, pero uno pone que al principio por ahí sea 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero es que ya 2 años, pero es que ya 3 años y nada, que arranca. Entonces como que uno dice, ¿qué pasa acá? Amén. Amén. Así es, lo que decía mi esposo es verdad. Nosotros, de la manera que empezamos algo, así mismo lo debemos terminar. Cuando empezamos con esa energía a hacer algo, cuando empezamos con ese entusiasmo a servir en un ministerio, ¿qué pasa? A veces al fin, a la mitad, no, el líder molesta mucho. Ese líder, mejor yo me salgo. O no, definitivamente esto está muy pesado, mejor yo salgo. Y no estamos persistiendo, no estamos firmes en lo que estamos y queremos hacer y queremos alcanzar al fin. Y hay algo que quiero que miremos, y es que debemos entender 2 cosas. Son 2 palabras que son como similares, Son ¿cierto? casi iguales. El permanecer y el perseverar. Digamos que es el permanecer, también es su sinónimo, también es perseverar. ¿Sí? Pero su significado, tienen unos significados muy tremendos y diferentes. ¿Qué es permanecer? Permanecer es mantenerme en un mismo ¿qué? Lugar, mantenerme ahí, quedarme ahí. Eso es permanecer. ¿Listo? Entonces, cuando una persona permanece, quiere decir como cuando uno dice, ha permanecido en la iglesia por 10 años. O sea, que se ha mantenido en ese lugar, ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Ha permanecido en el ministerio por 5 años. por 5 años, 6 años. Esa persona permaneció, o sea, se mantuvo ahí. Es una persona que está firme, ¿listo? Es una persona que está en un mismo lugar, que no anda buscando otros lugares. Ay, no, es que aquí no me gustó porque en la iglesia echan solo indirectazos. Es que la hermanita empezó a mirarme mal y eso a mí no me gustó. Y el que predica, sí que peor, porque estaba en la puerta y yo traté de darle la mano y ¿sabe qué me hizo? Me ignoró. Mejor me voy de la iglesia. Entonces, hay veces no permanecemos en un mismo lugar y
Y estas cosas suelen pasar con el pasar de los años. No permanece en una universidad, no permanece en una institución, no permanece en un trabajo. Va a algún trabajo y dura 2, 3, 4 meses, y cuando al rato uno lo ve, un hermanito, ¿cómo me le ha ido, hermanita? ¿Cómo va? No, bien, trabajando. Ah, sí, qué bien. ¿Y en dónde? No, me tocó en otra empresa porque es que en donde estaba eso eran muy canzones. Amén. Así es. Una de las otras partes de permanecer es resistir. Cuando nosotros resistimos, cuando nosotros somos fuertes, así como decía mi esposo, somos firmes en algo. Cuando nosotros resistimos al enemigo, ¿cierto? Somos permanentes en lo que la palabra de Dios nos dice. Somos permanentes en nuestras condiciones. Por ejemplo, los que van a la universidad, ¿cuántas veces los han querido sacar? ¿Cuántas veces los han querido confundir? Pero han mantenido firmes, ¿cierto? Se han mantenido allí resistentes a lo que Satanás, a lo que los amigos, a lo que el profesor pueda enseñarles o pueda decirles, porque su resistencia y su permanencia es tanta que ha permanecido hasta ahora. Y hemos visto muchos casos de acá universitarios que han permanecido firmes y antes han traído personas de su universidad acá que escuchen algo diferente, a que verdaderamente conozcan la verdad. Han resistido la tentación. Han ¿cierto? resistido esa tentación. Y también queremos leerles Juan 15:5, que es lo de permanencia. Varias veces nos habla sobre permanencia. Y vamos a leerlo. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, todo podéis hacer. Nada, muy bien, nada podemos hacer sin él. Orgánicamente, pues cuando la vid está con sus arbustos y todo esto, dan fruto por naturalidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el pámpano lo sacamos de la vid? ¿Qué pasa? ¿Será que muere o será que sigue vivo? Muere, ¿cierto? ¿Será que da fruto? No da fruto porque muere. Así somos nosotros. Dice la palabra de Dios que si ustedes permanecen en mí, Dios habla mucho acerca de ejemplos, porque Él quiere que nosotros comprendamos que así como la naturaleza, así como la vid, es necesario que permanezcan ellos para que dé fruto. Dice más adelante que cuando da fruto, lo poda, lo limpia y Él da más fruto. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Dios quiere enseñarnos que Él quiere que nosotros permanezcamos allí, en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos dar un fruto de arrepentimiento genuino. Sin Él no podemos permanecer en la iglesia. Sin Él no podemos permanecer quizás en nuestro hogar. Muchas veces nosotros decimos, en nuestro hogar, ¿qué hay? No, qué tristeza, qué peleas. Entonces, ¿será que sí estamos permaneciendo en esa vid? Y hay algo que es muy importante recordar, y es que mira algo tan importante que dice en este versículo. En el camino Jesús iba hablando con sus discípulos y Él les dice, Él se compara con la vid, ¿sí? Y el tronco es la vid y el pámpano es el que da ese fruto. Orgánicamente, si uno mira, es una ley, debe de estar unido. Es una ley, debe permanecer unido. Si el pámpano no está unido, él deja de dar automáticamente fruto. Tal vez el pámpano no escoge en qué tronco debe estar, ¿cierto? Pero Jesús se comparaba con esa vid. Así es lo que Dios quiere, que nosotros permanezcamos unidos a Dios para que podamos porque si yo digo que soy un hijo de Dios, pero no permanezco unido, pegado, no permanezco ahí, en ese mismo lugar, no puedo hacerlo. Y quiero que miremos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5.
Versículo 4. Versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? ¿El tal es qué? Un mentiroso. Y la verdad no está ¿en quién? En él. Siguiente. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Siguiente. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cuántos de nosotros andamos como él anduvo? Predicando, permaneciendo en el ministerio, permaneciendo en su palabra, sacando un tiempo, permaneciendo en la oración. ¿Sabe qué hoy en día pasa con la iglesia? Hoy en día la iglesia se ha dormido. Permanece en la iglesia, en una institución, pero no permanece en Dios. Ya no permanece en la palabra, ya no permanece en la oración. Así es. Ya no permanece en nada. Dice ahí que somos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros permanecemos allí con Él, verdaderamente hay un cambio. ¿Cuántos han tenido un cambio en su vida que ustedes han dicho, desde que yo conocí de Dios, verdaderamente he visto un cambio en mi vida? Amén. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto un cambio sobrenatural en cada una de nuestras áreas. Y eso es lo que Dios quiere. Pero hay algo importante, amor, que de permanecer también hay otra palabra. Es el de perseverar. Perseverar. Y hay algo que debemos ver, y es que, bueno, ya vimos que permanecer, ¿qué significa? Mantenerme en un mismo lugar, estar firmes, eso es lo que es permanecer. Pero perseverar es una persona que hace algo, que es constante en lo que ¿qué? En lo que está haciendo. Eso es una persona que persevera. Digamos que se le conoce como perseverancia o duración permanente continua a una cosa o a una firmeza de una acción. O sea, está haciendo ¿qué? Algo, está actuando, tiene una meta, tiene un objetivo, sabe dónde llegar, entonces lucha, persevera hasta llegar al final. Está haciendo. Hay veces somos buenos para permanecer, pero no para ¿qué? Perseverar. En medio del camino hay veces ¿qué pasa? Desistimos y por estas cosas es que dejamos muchas tareas sin terminar. Hay veces por falta de permanecer o por falta de perseverar. Cuando una persona dice que la perseverancia es lo que hace que se esfuerce, ya va en su carácter de su esfuerzo en lo que hace. Amén. Amén, así es. Cuando nosotros somos perseverantes y luchamos por algo que nosotros queremos. ¿Qué pasa cuando tú terminas una carrera? ¿Cómo te sientes? Contento. Los que han terminado ya su carrera. ¿Tu autoestima? Se supera, ¿cierto? Levanta su autoestima. Cuando nosotros terminamos un trabajo, cuando nosotros vemos el fruto de nuestro esfuerzo, nosotros nos sentimos contentos. Nosotros nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, de lo que nosotros podemos hacer. Pero también hay dos clases de perseverancia, ¿cierto, amor? La perseverancia de lo bueno y la perseverancia a lo malo. Tenemos que estar seguros a qué estamos perseverando, porque hay gente que persevera en el mal. ¿Y cuál será su final? El mal, ¿cierto? Y que hay algo que saber, dónde puedo perseverar y dónde no debo perseverar, ¿sí? Porque hay veces somos buenos para perseverar en las cosas malas, en los malos hábitos. Hay veces somos buenos para perseverar en algo que no me está llevando a nada bien, que no me da ningún fruto. Perseveramos en no leer la palabra de Dios. ¿Cierto? Perseveramos en no orar. Perseveramos en mantenernos dormidos. Pero ¿sabe qué?
Es ahí donde yo debo decir no. Es ahí cuando yo debo, al contrario, tener un objetivo. Y vean que hay algo muy importante, y es que para ser perseverante yo debo tener un objetivo. Debo saber a dónde debo llegar. ¿Sí? Yo sé que soy salvo, pero yo sé que mi objetivo es cuidar mi salvación. Porque el día en que me muera, ese día valió la pena haber perseverado. Ese día valió la pena haber alcanzado. Y tengo un objetivo de llegar, que empezaron las escuelas, empezó el proceso en la iglesia. Tengo un objetivo, quiero entrar a un ministerio, quiero entrar a hacer algo, quiero entrar a ayudar a otras personas, a que Dios me use como ese instrumento para bendecir a otros. Entonces debo ¿qué? Terminar la tarea, porque hay veces empezamos, pero no terminamos. ¿Y sabe por qué no se termina? Por falta de perseverancia. Somos buenos para permanecer, permanecemos en la iglesia, pero no perseveramos en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Perseverar significa también luchar, está luchando hasta llegar, se esfuerza. Esforzarse. Quiero hablarles de un personaje que yo creo que muchos de nosotros conocemos, y es Leonardo da Vinci. ¿Sí saben quién es Leonardo da Vinci? Es un gran pintor, fue un gran pintor. Resulta que él tenía una condición, y él tenía TDAH, que es un trastorno del aprendizaje con hiperactividad, perdón. Y él tenía esto, y él, ¿qué pasaba con él? Estas personas con este síntoma, ellos no se concentran, y ellos no hacen las cosas rápido, ni tampoco muchas veces no finalizan. Resulta que él dejó una frase muy bonita, y me gustó mucho y se las quise traer. Dice: si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Él tenía esta condición, pero él perseveraba en su obra. Él no solo era pintor, él era un inventor. Él tenía mucho conocimiento a pesar de su condición, pero ¿saben por qué? Porque él permanecía, pero también perseveraba en su pasión. ¿Saben cuáles fueron las obras más importantes de él? La Mona Lisa. La Mona Lisa. Esa obra tan grande que él hizo, y todavía dicen y hablan de esa Mona Lisa. También uno de los cuadros fue la de la cena. ¿Y saben cuánto tiempo él duró haciendo lo de la cena? 16 años. Por su condición. Él no podía terminar las cosas de un momentico a otro. Él lo hacía de a poco, lo hacía de allí. Por eso tantas veces se quejaban de él. A pesar de lo bueno que era, se quejaban de él. Pero él nunca dejó de persistir, nunca dejó de decir: voy a terminarlo. Y él terminó sus obras. Amén, amor. Él también tiene un versículo, una palabra muy bonita, y él dice que Dios nos dio la materia prima y nosotros la trabajamos. ¿Qué materia prima Dios le dio a usted? ¿Qué materia prima nos dio a nosotros para nosotros perseverar y trabajarla? ¿O qué es lo que Dios nos ha dado? Y mire algo tan importante, y es que aunque este hombre tenía déficit de ¿qué? Déficit de atención. Déficit de atención. Y había algo, y es que uno puede a veces decir: bueno, yo no tengo un brazo, yo no escucho, yo no veo, ¿sí? O bueno, no sé, no tengo plata. ¿Alguna vez alguien le ha pasado eso? No tengo plata para hacer. Empieza tal cosa, no, es que eso es mucho dinero, tal cosa. Pero ¿sabe qué? Dios te ha dado todo para que puedas hacer. ¿Sabe por qué hoy en día hay muchas tareas sin terminar? Por falta de permanecer y por falta de perseverar. A veces permanecemos en algo, pero no perseveramos. ¿Sabe por qué hay veces hay personas que no tienen un ministerio? Por falta de perseverancia.
Empiezan algo con todo eso, uno lo ve y, uy, no vamos a hacer no sé qué, tan, y llega a mitad de año, no es que nadie me ayudó, no es que nadie hizo, no es que si sé más, no es que si sé cuánto, no terminó. No, empecé a hacer las escuelas, empecé a hacer una carrera, empecé a ir al trabajo y llegué con toda en el trabajo y y le iba haciendo, pero no sé qué pasó, el jefe yo le empecé a caer mal. Y me la empezó fue a montar. Y por eso dejas de perseverar. Por eso en parte también el significado de perseverar significa tesón. ¿Sí sabe qué es tesón? Que es esfuerzo, es dedicación, es que le mete con toda. No se da por vencido. Hay personas, hay veces que nos pasa algo y ya terminó, el otro año tengo que pagar 3 millones de la carrera porque como la inflación se está subiendo, entonces ya no me alcanza, mejor no termino la carrera, mejor no termino tal cosa. Y así van pasando los años y hay muchas tareas que no se han terminado. Y así van pasando los años y así voy quedándome con Dios. Hoy en día, hermano, la iglesia debe despertar. Y mire algo que Pablo tuvo. Pablo fue un hombre que perseveró. Pablo también fue un hombre que permaneció, pero que perseveró hasta el final. Y dice en 2 de Timoteo 4:6, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado. ¿Qué dice Pablo? Dígalo conmigo. ¿Qué dice Pablo? He peleado. Cuando tú peleas, cuando tú avanzas, cuando tú te agarras de la mano de Dios, permaneces, pero también te esfuerzas, luchas y alcanzas, entonces Dios te dará la victoria. Amén. Amén. Yo quiero hablar uno de los personajes que verdaderamente marcó influencia en muchas generaciones y fue Jacob. Jacob luchó con el ángel. Decía mi esposo que nosotros tenemos que luchar, que nosotros no solo tenemos que permanecer. Este varón luchó y dijo: yo no me voy, yo no te suelto hasta que tú me bendigas, hasta que tú coloques tu mano sobre mí y me bendigas. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso con Dios? A veces dejamos de orar por algo y Dios dice: golpea, llama, que yo te abriré, que yo te responderé. Pero muchas veces dejamos atrás lo que verdaderamente nosotros amamos y queremos y lo dejamos a un lado. Decía una señora que escuchaba que una persona que no sepa de la mata del bambú, mira y cosecha su bambú, y pasa un año y no ve nada. No, eso no sirvió. Pasa 2 años, no, esta vaina no creció. Pero resulta que la mata del bambú, para cosecharla, la raíz empieza a crecer y dura hasta 5 años. Creciendo hacia abajo, para que pueda crecer hacia arriba. Ya cuando empieza a crecer, esa mata empieza a crecer. Hasta un día puede crecer 1 metro y puede alcanzar hasta 15 metros de altura. Muchas veces nosotros decimos: bueno, pero es que yo estoy en el ministerio, yo estoy en la iglesia mucho tiempo y no veo nada. Estás echando raíces, estás poniéndote más fuerte en lo que estás haciendo, y cuando veas, tú vas a crecer, tú vas a estar parado en muchos lugares predicando la palabra. Vas a estar en muchos lugares dando lo que Dios te puso a ti, porque Dios nos llenó de muchos talentos, Dios nos llenó de muchas cualidades bonitas. Yo sé que cada uno de nosotros, sí nos ponemos a decir: bueno, ¿usted qué sabe hacer? No, yo sé hacer esto. Pero cuando vamos mirando, nosotros nos sorprendemos de todas las cantidades de cualidades que tenemos cada uno de nosotros, los hermanos. Y nosotros vemos: uy, este hombre algunos somos buenos para hablar, otros para cantar, otros exacto, para dibujar, otros para... Bueno, hay muchas cosas que somos buenos. Así es. Así que si usted de pronto no ha visto algo, usted está echando raíces y usted está siendo fuerte en lo que Dios le va a mostrar más adelante que usted va a hacer. Amén. Y que mire, mi hermano, esto es algo que nosotros, ¿sabe? Porque hay veces
las tareas quedan a medias? ¿Sabe por qué hay veces ese tronco no crece? ¿Sabe por qué hay veces no avanzo en un lugar? Hay personas que uno dice, sí, yo estuve en ese lugar. Estuvo, pero ¿dónde está ahorita? Sí, yo hice y deshice, pero no avanzó. ¿Sabe por qué? Porque, como decía mi esposita, no echó raíces. Cuando tú permaneces, pero también perseveras, luchas por hacer. Hay veces permanecemos en venir, en hacer, en estar en un ministerio, pero no perseveramos, no nos esforzamos. Y cuando se acaba la perseverancia, se acaba el permanecer. Y cuando se acaban esas dos, ¿qué pasa? Queda una tarea sin terminar. No, es que peleé con mi pareja, eso yo ya no voy para allá, para la iglesia, porque para hacerle morcillas al diablo. ¿Sí? Es que eso yo ya fallé, yo ya hice esto, yo ya no vuelvo más. Y así nos va pasando las cosas y no vamos avanzando. ¿Sabe por qué otros crecen? Por eso, porque no solamente es el talento, sino también su esfuerzo y dedicación. Eso es lo que hace que tarde que temprano venza, que tarde que temprano logres. Hoy en día, hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, se enfrenta a unos tiempos donde ya cada día nos acercamos a los tiempos finales, donde ya la iglesia no puede seguir durmiendo. La iglesia ha permanecido, sí, perseverar en la palabra, perseverar en la oración, perseverar en ir y predicar la palabra de Dios, en ir y hacer la obra de Dios. Que toca estudiar. No, entonces como ya toca estudiar y hacer eso, mejor ya no sigo, porque eso ¿para qué? Sí, ya me las sé todas, eso ya soy un berraco, una berraca. No me alcanza la plata y ahorita no puedo, no me voy a poner a estudiar para hacer otras cosas. ¿Y sabe qué pasa? Que vamos descuidando algo tan importante, que es nuestra salvación. Dígale al que está al lado, su salvación. Y cuando yo descuido esa salvación tan grande, la he perdido. He perdido esa salvación y no he terminado con victoria. Tú decides cómo terminar. Tú decides cómo terminas tu ministerio. Tú decides cómo terminas los caminos con Dios. Nadie decidirá por ti. Solamente, ¿quién? Mire, haga así. Yo soy el único quien decido cómo termino. Amén. Así es. Yo quiero hablar acerca también de otro personaje muy influyente, que fue Noé. ¿Será que Noé sí fue persistente? ¿Será que Noé sí fue ese hombre que se mantuvo en su fe? Dicen que el arca, para construirla, fueron 100 años. 100 años de persistencia, 100 años de estar allí. No, vamos a construir el arca, diciéndole a su familia, vamos a construir el arca porque nos vamos a salvar. Decirle al mundo, Noé fue uno de los primeros evangelistas, porque él iba y le decía, vamos, métanse en el arca porque va a llover. La gente que decía, se reía, ¿cierto? No creía. Así es en nuestro tiempo. Muchas veces la gente... En ese tiempo, si algunos no lo saben, porque no lo creían, era porque salía un vapor de la tierra. ¿Sí? Por eso cuando uno estudia, o bueno, no sé, alguien que haya estudiado ciencias por aquí ¿sí? Decía que con el tiempo, a muchos años atrás, era un vapor de la tierra, ¿sí? ¿Estoy bien? Entonces, dice que salía un vapor de la tierra y ese vapor era la lluvia. No había lluvia como hoy en día que nosotros vemos que llueve, ¿verdad? Entonces cuando Dios le dio esta palabra a Noé, Dios se la dio y Noé decidió creerle, pero perseveró 100 años. Dicen algunos teólogos que fueron 100 años
hablando de que iba a llover. ¿Quién le iba a creer? Casi 100 años él armando un arca, dirían todo el mundo, este hombre está loco. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos diciéndole al mundo, venga, sálvese, venga, métase a la barca porque va a llover, porque va a llover meteoritos, porque va a pasar algo sobrenatural, usted se tiene que salvar, venga. ¿Y qué pasa con la gente? No cree, ¿cierto? Pero usted ha empezado una tarea, ¿sí? Usted ha empezado esa tarea que Dios nos ha puesto a nosotros, es ir a predicar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa gran misión y tenemos que salvar a los que más podamos para meterlos acá en la barca, para que el día que venga Cristo nosotros hayamos dicho, hemos terminado esta tarea. Diga conmigo esto, hermanos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, mi hermano, y la iglesia se tiene que despertar, la iglesia se tiene que avivar, porque Cristo viene pronto y hay que perseverar, hay que ir y alcanzar, porque hay muchos que se están perdiendo, hay muchos que ya en la misma iglesia vienen, perseveran en la iglesia, permanecen en la iglesia, pero no han perseverado hasta el final. Y cuando Cristo venga, ese día será el lloro y el crujir de dientes, mi hermano. Será el lloro donde muchos estaremos tristes, mal. Han pasado tantos años que la iglesia dejó de perseverar. Que la iglesia se ha empezado a dormir. Que como iglesia hemos dejado de ver. Y hay una tarea muy grande que debemos terminar. La primera es ser salvos y la segunda es que miles se pierden y debemos ir, correr y decirles que Cristo viene pronto, porque si no, pronto llegará ese día. Puede ser hoy mismo. ¿Y cómo nos encontramos hoy? ¿Cuántos de nosotros hemos permanecido, hemos perseverado? ¿O hemos dejado muchas tareas sin terminar? Tal vez tú has empezado el proceso en la iglesia y no lo has terminado. Tal vez quieres hacer alguna carrera y no lo has terminado. Tal vez empezaste con algún proyecto y no lo terminaste. Por falta de permanecer y por falta de perseverar. Por falta de luchar. Por falta de ser valiente y esforzado. Por eso le dice el Señor, dice en su palabra, dice, por eso sé valiente, esfuérzate y vencerás. Porque cuando eres valiente y te esfuerzas, Dios hace que tengas grandes bendiciones. Por eso en otra parte de la palabra de Dios dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé hasta dónde hoy has sido valiente. ¿Cuántas tareas no has terminado hasta el día de hoy? ¿Cómo está tu ministerio? Yo quiero que hoy te examines, mi hermano. Mire cómo está su ministerio. Hay veces venimos a la iglesia con nuestro orgullo. Hay veces venimos a la iglesia y decimos, ay, esa palabra ya me la sé. Yo sé que hay que permanecer. Yo sé que hay que perseverar. ¿Cierto, amor? Mi esposa lo sabe. Pero hablando con mi esposa nos sentábamos y decíamos, tremendo amor. Si aún pensando uno que uno cree que ha permanecido y que ha perseverado, cree. Pero uno se da cuenta que hay muchas tareas sin terminar. Y que de verdad hay veces no perseveramos. Permanecemos en algo. Tal vez tú has permanecido siendo cristiano por más de 10 años. Y te frustras porque dices, ¿qué he hecho? No tengo nada. Pero dime si has perseverado. O tal vez al contrario, otros son buenos para perseverar en algo, pero no son buenos para permanecer, para mantenerse en el mismo sitio.
¿Sí? Yo he visto personas que sí han perseverado, van, oran, luchan, buscan, pero no perseveran en un lugar. Se van de iglesia en iglesia y allá siguen en lo mismo. Sí, persevera, pero no ha permanecido. Otros han permanecido en la iglesia por 10, 15 años, pero no has dado fruto. ¿Sabe por qué? Porque no has perseverado. Tal vez nos frustramos porque decimos tantas cosas, han pasado los años y no veo nada. Veo muchas tareas sin terminar. Y esas tareas sin terminar, porque hay veces no persevero, porque hay veces no alcanzo. Y en este tiempo, que es un tiempo crucial para la humanidad, no sé si ustedes lo sabían, pero dicen ahorita en las noticias más grandes a nivel mundial, el río Éufrates se está secando. Bíblicamente hay una profecía donde dice que en los últimos tiempos la copa fue derramada y el río Éufrates fue secado. Y cuando el río fue secado, dice que salieron ¿cuántos? 4 ángeles y destruyeron hasta la 1/4 parte de la humanidad. Ya se está cumpliendo. Y la iglesia no puede seguir durmiendo, mi hermano. No podemos seguir durmiendo. No podemos seguir permaneciendo. Sí podemos permanecer, pero debemos perseverar en la oración. Debemos perseverar en su palabra. Dice, por eso en primera de Juan lo decía. En la carta decía, si eres hijo de Dios y dices que permaneces en Él, si dices que eres el pámpano y permaneces unido a Él, entonces debes hacer lo que Jesús hacía. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Predicaba la palabra de Dios. Iba a puerta y le golpeaba. Iba y estaba clamando a Dios. Iba y hacía la obra porque sabía que un día llegaría. Hola, y ese te invitamos día a que te que suscribas llegue, en el muchos botón rojo. no se Así pueden es, quedar. aquí abajo. Debemos ir y Dale me partir gusta, con Dios. activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido.